Buenos días nuevamente, los acabo de saludar y ya pudimos conversar unos minutitos. Como les decía, la clase de hoy viene conectada con lo que nosotros ya habíamos trabajado hasta antes del receso, ¿ya? Nosotros hace un par de semanas atrás, cuando estábamos viendo la unidad de luz, que es la que continuamos viendo, ¿cierto? Vimos reflexión de la luz. Y en esa oportunidad hablábamos de los tipos de espejos. En esa oportunidad hablábamos de un espejo plano, un espejo cóncavo, un espejo convexo, y cómo se formaba la imagen a medida que el objeto se iba moviendo en ciertos elementos. La clase de hoy día tiene una relación con eso que nosotros ya hemos visto. Ya no es necesariamente lo mismo, pero tiene una relación porque van a empezar a aparecer ciertos elementos en común, ¿ya? Solo que ahora nosotros nos estamos enfocando en lo que es la refracción. Si ustedes recuerdan de las clases anteriores, la refracción es el cambio de dirección que recibe o de la que se ve involucrada una onda luminosa cuando cambia de un medio, de menor a mayor densidad o viceversa. Ya nosotros hemos podido ver en otras clases las leyes, lo que es el coeficiente de refracción, lo que significa la refringencia, porque todo eso son elementos de nuestras próximas evaluaciones. Pero hoy día quiero que nos quedemos con lo nuevo, que es la formación de imágenes, pero en la lente, que es el objeto que vamos a utilizar para darle preponderancia a la refracción. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo para hoy día? Súper importante que lo podamos, ojalá, cumplir a cabalidad, que es conocer, qué es una lente, ¿ya? Fíjense que lo estoy diciendo una lente. Normalmente nosotros hablamos de masculino, como está aquí, el concepto de lente, ¿cierto? Pero nosotros vamos a ver que tiene un carácter diferente, ¿ya? Conocer qué es una lente, los tipos de lente que hay y la imagen que se produce cuando estoy utilizándolos, ¿ya? Yo les decía hace un par de semanas que así como nosotros podemos entender nuestro entorno, ¿verdad? Dependiendo de lo que veíamos, ocupando espejos, ahora también vamos a poder ir entendiendo un poquito por qué hay veces, ¿cierto? Sobre todo para las personas que ya habíamos conversado en algún momento, ocupaban lentes ópticos, ¿cierto? ¿Qué tipo de lentes ocupaban para corregir qué situación? ¿Ya? Y nosotros le vamos a dar este concepto de lentes hoy día, nos vamos a enfocar a la propiedad, nos vamos a enfocar a lo que es los tipos de lente y la imagen que produce para que más adelante, en una próxima clase, podamos hablar de este tipo de cosas. ¿Qué tipo de condiciones se corrige? ¿Dónde las utilizo fuera de las lentes, de los lentes ópticos? ¿Qué utilidad tiene? ¿Cómo percibo mi entorno, el espectro? Un montón de cosas van a poder ser conversadas en base a lo que vamos a ver hoy día. Por eso es importante que logremos cumplir el objetivo. Avancemos un poquito. ¿Qué va a ser una lente? ¿Ya? Una lente va a ser un cuerpo transparente que va a tener al menos una de sus límites, ya sea izquierda, derecha, arriba, abajo, dependiendo cómo lo estemos visualizando, por una superficie curva. Ya, si ustedes se fijan, me dice al menos una. Entonces puede que yo sea curvo por ambos lados, puede que sea curva por un solo lado. Va a depender del tipo de lente con el que yo vaya a trabajar. ¿Y con qué objetivo me concentro en una lente? Para poder interpretar las imágenes que se forman, ocupando la refracción. Entonces, antes, cuando yo analizaba la formación de imágenes en un espejo, era porque estaba ocupando la propiedad de reflexión. Pero ahora cuando analizo los tipos de imágenes que se forman en una lente, es porque estoy ocupando la refracción mayoritariamente. No significa que las otras propiedades no estén presentes, pero estas dos propiedades tienen un elemento bien importante que es un objeto externo que me permite entender cómo se forman y se perciben las imágenes. Por eso que las consideramos más puntualmente.
Elementos de una lente. Ya los elementos de la lente van a ser semejantes a lo que ya habíamos visto antes. Voy a tener un centro de curvatura, que van a ser las curvitas que se presenten, ¿cierto?, en uno de los lados. Radio de curvatura, qué tan extensa es la circunferencia que se podría formar. Un eje principal o el eje óptico, ¿cierto?, la línea horizontal por la cual cruzan los centros de curvatura. Recuerden que esto está siendo grabado, así que van a poder nuevamente recordar, ir al canal de YouTube, ¿cierto?, y ver esta presentación nuevamente para tomar apunte de estos elementos que son bien importantes. Luego vamos a tener el plano focal, los focos, y aquí me voy a concentrar, por eso que lo puse como con letra bien grande y en colores. ¿Qué es el plano focal? Va a ser el lugar, el plano que contiene a los puntos donde convergen los rayos refractados, ¿ya? Todos estos elementos los vamos a visualizar pronto con un dibujo, ¿ya? Solamente lo estoy leyendo para que los podamos tener presentes. Ahora ya no voy a hablar de foco. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de espejo, yo decía un foco. Ahora vamos a hablar de focos en plural, porque hay al menos dos, ¿ya? Estos focos son los puntos donde los rayos convergen, ya sea los paralelos entre sí o posterior a la refracción. Cuando la lente es convergente, el foco se dice real, y cuando la lente es divergente, se dice virtual, y se designará por la letra F mayúscula. Entonces, cuando yo vea F mayúscula, es porque, perdón, F normal, no cursiva, es porque me estoy refiriendo al foco donde los rayos van a converger. En cambio, la distancia focal son los espacios que hay entre el centro óptico y los focos. ¿Ya? Se designa por la letra F cursiva. ¿Ya? Porque yo voy a ir teniendo una distancia focal, dos distancias focal, tres distancias focal, dependiendo del dibujo. Entonces, voy a tener que recordar que, así como antes, cuando hablábamos de espejos, yo hablaba del vértice, de foco, de centro. Ahora hay cosas que dejaron de aparecer, pero tenemos otras. Antes hablábamos de un solo foco, ahora nos concentramos en dos, como mínimo. Avancemos un poquito. Los lentes o las lentes, ¿cierto?, pueden ser de dos maneras. Si ustedes se acuerdan de los espejos, y perdón que sea tan reiterativa con esa parte, es para que puedan hacer la conexión. Antes yo hablaba de espejo plano, espejo cóncavo, espejo convexo. Ahora voy a hablar solo de dos tipos de lente: lente convergente o lente divergente. Si ustedes se acuerdan, cuando yo hablaba de un espejo convergente, le llamaba cóncavo. Ahora le cambio el nombre. Entonces, debo recordar que el nombre con el que se le conoce a una lente va a depender de la forma que ésta vaya a tener. Entonces, lo que yo vi antes de espejo me sirve como referencia, sí, pero debo tener este elemento bien presente. Atención aquí. Una lente convergente es más gruesa en el centro y en los extremos son más estrechas, ¿ya? ¿Qué objeto ustedes pueden identificar que cumple con esta categoría? Un ejemplo súper cotidiano. ¿Qué ejemplo a ustedes se les ocurre? Que puede ser grueso en el centro y en los extremos más estrecho y que le permite realizar una observación. ¿A alguien se le ocurre? Veo que me hablan por el chat. Una lupa. Sí, vamos a ver los telescopios y todo ese tipo de cosas. Una lupa es un ejemplo de una lente convergente, ¿ya? Entonces, es más grueso en el centro, por lo tanto la imagen se ve como ampliada, ¿verdad? También tienen otro nombre, se le conocen por lente convexo o bien una lente positiva. Ya, estos son los otros nombres con los que yo me puedo referir a una lente convergente. Y me dice lo siguiente: si un haz de rayos paralelos pasa por esta lente, converge en un punto.
O sea, los rayos que ingresan por la lente, cuando salen de ella, se concentran en un único lugar. Y ese lugar es el foco. Es por esto que cuando uno es niño, ¿cierto? Esto no lo debiéramos hacer, pero uno en la curiosidad, en el explorar el entorno, a veces lo ha visto. Hay muchos niños que juegan con las lupas, ¿verdad? Las ponen a pleno sol. Y ustedes se fijan que se marca un punto, o los que han visto Toy Story, por ejemplo, ¿cierto? El niño malo, el Sid creo que se llamaba, le coloca a Woody, creo que le coloca una lupa en la frente y le empieza a quemar. Si es que mal no recuerdo si fue de Toy Story 1 o 2 por ahí, pero creo que lo he visto. ¿Ya? Este último punto que estoy mencionando se refiere a eso. Si nosotros miramos este dibujo, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos rayos que van viajando. Muchos rayos que van viajando. Muchos también hacen eso de quemar hormigas, sí. Por eso les digo que es parte del explorar, pero uno no, en ese momento no está quizás, no se había dado cuenta de que este objeto que yo tomaba y que al ponerlo a contraluz concentraba la energía en un lugar y por eso prendía o hacía fuego. Por eso que también muchas personas te piden, en verano sobre todo, tener mucho cuidado con las botellas de vidrio, ¿cierto? Que nosotros utilizamos cuando vamos a un camping, porque al ser vidrio se transforma en una lente porque es un medio transparente y eso podría ocasionar un incendio. Ya lo vamos a averiguar más adelante. Entonces, miremos el dibujo. Tenemos unos rayos que van incidiendo paralelamente. Esta lente que está aquí al medio, si ustedes se fijan, tiene curva por la izquierda, curva por la derecha. O sea, ella es curva en ambos lados. Cuando los rayos pasan por ella, se comienzan a acercar a un único punto que se llama foco. Y luego desde este punto comienzan también a dispersarse. Ya vamos a ver más adelante el por qué estos tonos, ¿ya? Porque tiene que ver mucho con Vicente, por Dios. Vamos a ver el tema de los colores, ya que también se explican por la refracción. Entonces, ¿qué me interesa? Que tengamos súper presente cómo es la lente convergente. Los rayos viajan, atraviesan ella y se desvían, porque hay un medio distinto. Aquí el medio por el que van viajando es el aire. Y al atravesar esta lente, este vidrio, ¿cierto? Es un medio de distinta densidad y al ser convergente se desvían sus rayos, convergen en un único punto llamado foco. Pueden verse de esta manera. Si tengo curvo por ambos lados, se llaman biconvexos. Si tengo un lado que es plano y el otro lado que es curvo, se llama plano convexo. Y si tengo esta especie de lunita al revés, curvo por un lado, curvo por el otro, se llama, perdón, cóncavo convexo. Pero muchos dibujos, y ustedes van a darse cuenta cuando estén estudiando esto en el texto, en las pruebas de internet, en el mismo libro, se van a dar cuenta que muy poquitos dibujos ocupan este elemento. La mayoría ocupa esta expresión, una flechita. Entonces, cada vez que yo vea una flechita orientada hacia arriba y hacia abajo simultáneamente, es porque me están diciendo, mira, estoy hablando de una lente convergente. Ese es el objeto que quiere visualizar, ya sea biconvexo, plano convexo o cóncavo convexo. Ya vamos a estudiar más adelante el por qué ocupo cada uno de ellos para contrarrestar ciertas condiciones, ¿ya? Estas lentes forman las mismas imágenes que los espejos cóncavos. O sea, real invertido de menor tamaño, real invertido de igual tamaño, real invertido mayor tamaño, ¿cierto? Virtual derecho, mayor tamaño. Así como antes cuando hablábamos de los espejos, ¿cierto? Yo tenía 4 formas de visualizar las imágenes, aquí van a ser iguales. Solo que ahora se va a ocupar la lente como elemento y la refracción como propiedad. Por lo tanto, nuevamente,
Jamás se va a formar una imagen cuando el objeto esté posicionado en el foco de la lente. Veamos qué quiere decir esto anterior. Para poder entenderlo, tenemos que comprender las leyes que rigen a la lente. En una lente convergente hay tres rayos notables, que son los que permiten que yo visualice la imagen. Si ustedes se fijan aquí, perdón, me voy a devolver, acá yo tengo una lente biconvexa, ¿verdad? Tengo curvo por ambos lados. Acá tengo un foco y acá tengo otro foco. Entonces a mí me dicen, todo rayo que incide paralelo al eje principal, este es el eje principal, esta línea horizontal es el eje óptico, se refracta pasando por un foco. Nosotros aquí estamos tomando los rayos que vienen viajando de izquierda a derecha. Si los rayos estuviesen viajando de derecha a izquierda, perdón, yo iría así y me desviaría para acá. Lo voy a tratar de dibujar, ¿ya? Vendría así y al pasar por aquí me desviaría atravesando el foco, ¿ya? Porque estoy diciendo que todo rayo que incide paralelo, en este caso ella se movió para la izquierda, ¿verdad? Va en sentido derecha-izquierda, atraviesa la lente y cruza por un foco. Por eso que yo tengo dos focos, porque va a depender de la forma como venga viajando el rayo luminoso. Perdón. Siguiente. Todo rayo que incide pasando por el foco, o sea, no viene paralelo, sino que viene viajando de abajo hacia arriba, se refracta paralelo al eje. ¿Qué lente sería una biconvexa? Como una lupa. Por ejemplo, si nosotros pudiésemos aislar uno de los rayos luminosos que vemos, estaríamos viendo esta imagen. Pero aquí, ¿a qué me estoy refiriendo? A que va a depender de cómo viaje el rayo luminoso, es lo que hace. Si viene viajando paralelo, se refracta y converge en un punto. En cambio, si pasa por el punto, cuando se refracta, se mueve paralelo. O sea, si ustedes se fijan, sigue la huella. Horizontal, diagonal, y aquí diagonal, horizontal. Pero sí o sí quiere hacer ese movimiento. Y finalmente, si el rayo pasa por el centro, no se refracta. Tengo que saber pasar horizontal o diagonal, pero por un foco, para poder sufrir una refracción. Si el rayo que está incidiendo pasa por el centro, no ocurre la refracción. ¿Ya? Entonces miremos aquí. Imágenes. Tengo una lente convergente, doble flecha, un foco, el foco del otro costado, y aquí tengo otra distancia focal, ¿cierto? Aquí hay una distancia, dos distancias, tres distancias. Si ustedes recuerdan antes, cuando hablábamos de espejos, aquí iba el vértice, aquí iba el foco y aquí iba el centro de curvatura. Entonces, ahora vamos a tener, en vez de este elemento posicionado aquí, y en vez del vértice posicionado aquí, vamos a cambiarlos. Vamos a hablar de distancias focales, ¿ya? Por eso es que es importante que ustedes recuerden lo que hemos visto en otras clases anteriores. Si posiciono un objeto situado detrás de la distancia doble focal, o sea, muy lejos, pensemos muy lejos, automáticamente, fíjense los rayos cómo van cruzando. Tengo uno que va horizontal, se refracta y pasa por el foco. Tengo uno que pasa por el centro que no se refracta, sigue diagonal. Y tengo uno que al pasar por el foco se refracta. Donde se cruzan estos tres puntos se produce la imagen. Y la imagen es real, invertida y de menor tamaño. Tipo de imagen semejante que se formaba en un espejo cuando el objeto se situaba detrás del centro. Era real, invertido y menor, ¿ya? Entonces ahora podemos ver el diagrama de los rayos. Entonces, el que va paralelo se refracta y pasa por el foco.
El que va diagonal pasando por el centro no se refracta, sigue su camino. Y el que pasa por uno de los focos se refracta cruzándose. Donde se intersectan los tres puntitos es donde se me formó la imagen. ¿Alguien me está hablando por el chat? Es que técnicamente nosotros visualizamos al revés, pero en nuestra mente, nuestro cerebro invierte el orden de la imagen. Lo vamos a ver más adelante, ya si lo tengo contemplado, el cómo nosotros observamos. ¿Qué pasa a nivel ocular? Ya nosotros, así como cuando hablábamos de sonido, no sé si ustedes se acuerdan, nos basábamos en el oído como el órgano que percibía y al que le ocurrían cosas. Para analizar lo que es la luz y sus propiedades tenemos que tomar al ojo como referencia y todo lo que son los nervios ópticos y todo lo que ocurre a nivel cerebral. Ya lo vamos a considerar más adelante. Segundo caso, tengo la misma situación. Tengo el foco hermano, ¿cierto? La doble distancia focal, etcétera. Y ahora estoy entre el foco y la distancia focal. O sea, estoy al medio, lo que antes nosotros decíamos entre el centro y el foco. Los rayos se mueven de esta manera. Rayo diagonal que no se refracta, rayo que pasa por el foco que sí se refracta, y rayo que pasa por el espejo horizontal y se refracta por el foco, donde se cruzaron en ese último punto que estaría aquí y me producen una imagen real, invertida y mayor. Por lo tanto, yo quiero que ustedes tengan esta consideración. Ya vimos la imagen de atrás. Cuando el objeto estaba posicionado en esta zona, díganme si se va viendo el cursor, detrás de la distancia doble focal, la imagen era real, invertida y pequeña. Ahora que estoy entre el foco y la doble distancia focal, se me forma una imagen real, invertida y mayor. Por lo tanto, cuando yo me posicione encima de la doble distancia focal, la imagen será real, invertida y de igual tamaño. ¿Se acuerdan que se formaba por debajo? Va a ocurrir algo semejante. Ya se va a posicionar como a esta altura. Veamos otro caso. Objeto situado entre el foco y la lente. O sea, ahí. Ya. Veamos el diagrama de rayos. Pasa diagonal. Pero hay una prolongación. Si ustedes se fijan, él es muy chiquitito para pasar por aquí. Entonces yo considero su prolongación. Tranqui. Yo sé que se producen hartas consultas, ¿ya? Pero las vamos a ir viendo poco a poco. Por eso es que yo hoy día traje los dibujos bien, bien chiquititos, ¿ya? Está todo contemplado, no se asusten. Tenemos acá, ¿cierto? Un rayo que pasa por el foco, se refracta. Fíjense que voy a tomar la prolongación. Esta línea que está entrecortada es la prolongación. Y ahora la que venía horizontal, ¿verdad? Horizontal, que se refracta, y yo voy a tomar la prolongación. Entonces estoy mirando desde la punta del pino, ¿verdad? Baja por el centro, no se refracta. Analizo su prolongación. Bien, la que viene por el foco, pasa por la lente y se refracta horizontal. Tomo su prolongación. Y ahora miro la que viene horizontal. Viene horizontal, se refracta, pasa por el foco, tomo su prolongación. Como ellos se producen detrás de la lente, la imagen va a ser mayor, derecha, pero virtual, que es el efecto lupa. Por eso que nosotros vemos, cuando tomamos una lupa, vemos el objeto agrandado, pero lo estamos viendo como una prolongación de la imagen. No estamos viendo la verdadera imagen, la imagen real. ¿Ya? Por el diagrama de rayos que estamos viendo, nos vamos a dar cuenta que cuando la imagen sea derecha, es porque fue virtual. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente observamos? ¿Ya? Vamos a ver más adelante, y vuelvo a repetirlo para que haya paz en el corazón, vamos a verlo más adelante, cómo es que cuando yo percibo un objeto,
se visualiza en mis ojos, mi glóbulo ocular percibe la imagen y el nervio óptico hace un algo que me lo envía como una señal de vuelta. Esto es instantáneo prácticamente y yo logro percibir las imágenes. ¿Ya? Entonces tengo tres casos en este contexto. Estoy detrás de la distancia doble focal, se produce una imagen real invertida de menor tamaño. Estoy entre la distancia focal y su doble distancia focal, entre el foco y su distancia, o si lo prefieren así, y se produce una imagen real invertida de mayor tamaño. Estoy entre el foco y la lente y se produce una imagen virtual, derecha y mayor. ¿Por qué digo que es virtual? Porque si ustedes se recuerdan de la diapo anterior, los objetos refractados o la imagen se producía de este lado de la lente, del lado derecho. Y en este caso se produce detrás de la lente por el mismo lado izquierdo. Por lo tanto es una imagen virtual. ¿Ya? Esa es la característica. Cuando la imagen se producía en el caso de el espejo, recuérdense que las imágenes se producían en el mismo costado, ¿se acuerdan? Yo tenía aquí la vela y la vela se dibujaba acá abajo, pero por el mismo costado y eran imágenes reales. Y cuando se producían del otro costado, por la derecha del espejo, era una imagen virtual. Ahora es al revés. Cuando la imagen que yo veo en una lente se produce del otro lado de la lente, o sea, por la mano derecha de mi observación, la imagen es real. Pero cuando se produce por la mano izquierda, desde mi visualización, es una imagen virtual. Necesito saber si aquí hay alguna duda. Para que no se vayan a confundir más adelante. Claro. Se supone que nosotros, para que sea una imagen real, debiésemos estar mirando por el otro lado de la lente, por el costado de la derecha, ya de este lado, donde está el F'. Pero como nosotros visualizamos el objeto detrás de la lente, pero por el costado izquierdo, por eso que es virtual. Eso quiero que quede súper claro. En una lente la imagen será real cuando se produzca por el costado derecho de la lente, por el que la curvatura va hacia la mano derecha. Y será virtual en este caso si estuviera entre medio de los dos focos. O sea, aquí no puede estar aquí porque aquí está la lente. El objeto no puede posicionarse en la ubicación de la lente. Porque en ese lugar, en ese punto, está el objeto con el que estoy visualizando la propiedad. El otro lugar donde el objeto no puede ubicarse, en este caso el pino, es en el foco, porque no se va a producir imagen. Miren aquí. Si yo tengo un objeto, perdón, en el foco, en este primer foco, aquí está la lente. Si ustedes se fijan en la imagen anterior, yo la presenté con una flecha, ¿verdad? Ahora la miro con esta especie de óvalo, con esta especie de huevito. Aquí está la lente. Ay, qué horror, señor. Aquí está el foco. Si el objeto se posiciona justamente en el foco, no hay imagen, no se forma. Por eso que el objeto puede posicionarse detrás de la distancia doble focal, entre el foco y la distancia focal o entre el foco y la lente, para que yo pueda percibir claramente la imagen. ¿Ya? Lente divergente ahora. Es al revés. La lente convergente era gruesa en el centro y delgada en las orillas. Ahora ella es al revés. Es delgada en el centro y grueso en las orillas. Se le llama también una lente cóncava o negativa. Si ustedes se acuerdan, a la lente convergente le decíamos convexo y positivo. ¿Ya? Ah, ¿cuánto a la distancia es del foco? Por ejemplo, me voy a devolver. Es que eso va a depender del ejemplo. Hoy, perdón. Supongamos que aquí yo tengo 10 centímetros
Aquí también tengo 10 centímetros, porque entre este punto y la lente tiene que haber 20 centímetros. ¿Ya? La distancia entre los focos es la misma. Si aquí hay 10 centímetros, en el otro foco también tienen que haber 10 centímetros. La unidad de distancia que a ustedes les indique el problema, porque va a depender de la distancia que se esté observando. Si ustedes se fijan, cuando yo tomo una lupa, ¿cierto? Va a depender de qué tanto la acerque, para qué tan grande va a ser la imagen que voy a visualizar. Si tomo la imagen desde muy arriba, voy a ver, pero si la acerco mucho más, va a ser aún mayor el tamaño. ¿Por qué? Porque mi distancia focal se va acercando a la lente desde el objeto. Entonces todo eso va a depender. Esto se va a ir reduciendo, ¿cierto? Entre el foco y la lente se va a ir reduciendo porque voy acercando el objeto, ya que en este caso va a ser lo que quiero observar del otro lado, ¿ya? Pero si quiero darle una numeración, si digo que entre el foco y la lupa, en la lente, perdón, hay una distancia tanto, acá tiene que ser el doble, en la distancia doble focal. Y lo mismo pasa por la mano derecha. Desde la lente al foco principal, ¿cierto? Por la mano derecha tengo una distancia X. Desde el foco a su doble distancia focal tiene que estar la misma distancia. Tiene que ser de la misma manera. Ya no puede ser una más corta que la otra, ya porque no es la forma en que procede. Volviendo a la lente divergente. Si los rayos inciden paralelos, al pasar por ella, en vez de concentrarse en un punto, se desvían del punto. Algo así. Fíjense lo que está ocurriendo aquí. Perdón. Tengo estos rayos paralelos que van avanzando. El foco, que es virtual, está por este lado. Y como pasaron por aquí, en este punto se concentraron y comenzaron a abrirse camino. Por lo tanto, al atravesar los rayos, en vez de concentrarse en un punto, se abren del punto, se dispersan, ¿ya? Porque el foco virtual está a este lado. Recuerden que en la lente cóncava, o sea, en la lente convergente, perdón, el foco estaba del otro lado. Por eso que yo decía convergían en un puro punto. Pueden ser de estas maneras, como están aquí, fíjense, delgadito al centro y más grueso arriba, bicóncava, plano cóncava o convexo cóncava. Y nuevamente, antes, la lente convergente yo la visualizaba como una flecha apuntando en ambas direcciones. Ahora, esquemáticamente, en vez de ser las puntas de flecha hacia afuera, van hacia adentro. Y me genera esta representación visual. Esto es súper importante porque muchos de los dibujos no contemplan este tipo de esquema, como el que está acá arriba en este color azulito oscurito con celeste, sino que lo contempla de esta forma porque es más fácil de dibujar, ¿ya? También tiene tres rayos notables que son los que me van a permitir a mí hacer el dibujo. Primero, si el rayo avanza paralelo, acuérdense que en la otra lente pasaba por el foco, pero ahora es al revés. Cuando incido paralelamente, me desvío del foco. Si estoy pasando por la diagonal, vengo diagonal, no horizontal, al refractarme, voy a continuar horizontalmente. Si voy horizontalmente aquí, perdón, en el primer rayo, al refractarme, subo en diagonal. Si vengo en diagonal, me refracto horizontalmente. Y al igual que la vez anterior, si paso por el centro, no sufro refracción. La diagonal se mantiene. En este caso, va a ser mucho más simple para todos, porque no va a importar dónde esté situado el objeto. Si es detrás de la distancia doble focal, si es entre la distancia focal y el foco, o si es entre el foco y la lente, no importa el lugar, si esté acá atrás, aquí al medio o aquí al principio, da lo mismo, porque la imagen va a ser siempre la misma. Fíjense, estoy dibujando los rayos.
La que es diagonal, pasa, 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 se mantiene. La que es horizontal se refracta y con su prolongación yo trabajo. Pasó por el foco la prolongación y me va a generar una imagen virtual derecha y de menor tamaño. Al igual que pasaba con el espejo divergente o el espejo convexo que le llamábamos nosotros, el curvo convexo. No importaba dónde se ubicara, siempre era virtual derecho menor. Virtual derecho menor. Aquí pasa exactamente lo mismo. Esta es la única relación que las lentes tienen con los tipos de espejos, que la imagen que produce es semejante, solo que la forma de evidenciarlo cambia. Antes era un espejo, ahora es una lente. Antes era un espejo cóncavo, ahora se llama lente convergente o convexa. Antes se llamaba espejo divergente o espejo convexo, ahora se llama lente divergente o cóncavo. Si se fijan, yo le cambié el nombre y el objeto, pero el tipo de imagen que voy a tener es muy semejante, es muy similar. Entonces, en una lente divergente no importa dónde se esté posicionando el objeto, da lo mismo, siempre se formará una imagen virtual derecha y menor. Recuerden que el único punto donde el objeto no se puede posicionar es en el foco. Si este pino que es el que yo quiero dibujar lo hubiese posicionado en el foco, no se produce imagen, ¿ya? Y estaríamos. Dejé de compartir y vuelvo a aparecer. Entonces, como pudieron ver, lo que nosotros trabajamos el día de hoy es semejante, parecido, ¿cierto? Similar, si lo queremos dar con una palabra, a lo que ya habíamos visto antes de espejos. Pero ahora hay un detalle, no menor, que me tengo que concentrar y preocupar de el nombre que está teniendo, la forma en la que se está trabajando. ¿Ya? ¿Para qué me sirven las lentes? Lo vamos a ver la próxima clase. Ya vemos que nos sirve para la refracción de la luz y cómo observo las imágenes. Pero me va a servir para otras cosas, para entender qué tipo de condiciones yo puedo corregir. ¿Por qué los microscopios o los telescopios funcionan de cierta manera? ¿Por qué hay uno que me permite ver objetos que están a cientos de miles de kilómetros de distancia, como hay otro que me permite ver objetos que son ínfimamente minúsculos? ¿Ya? De esa manera vamos a trabajar durante la próxima clase. ¿Ya? Como les dije, esto está siendo grabado, así que la presentación la van a poder volver a chequear para que puedan ustedes tomar apuntes. Recuerden que esto es parte de lo que se viene en nuestras próximas evaluaciones. ¿Ya? ¿Cuándo es la fecha? No lo sé, aún no lo he confirmado. Ya sé que ustedes todavía están rindiendo algunas pruebas que quedaron pendientes del como bloque o ciclo anterior, ¿verdad? De lo que fue septiembre. ¿Ya? Así que hoy se me fue el cursor. Estamos, chiquillos. Si no hay más dudas, los vemos. Sí, nosotros se supone que visualizamos todo al revés, pero en nuestro cerebro, el nervio óptico invierte la imagen que viene invertida la invierte para que yo pueda ver normal. ¿Ya? Eso es lo que se plantea. Lo vamos a explicar después, porque ya no tengo tiempo. ¿Ya? Más adelante vamos a ver en qué consiste y cómo nosotros visualizamos nuestro entorno. ¿Ya? Ya, chicos, que estén súper bien. No tengo mouse, así que no puedo salirme de pantalla. Ahí me apareció. Dejé de grabar. Uy, no funciona. Ya, niños, que estén todos súper bien. Les pido que salgan ustedes porque algo le pasó a mi PC que no me deja terminar las clases. Un besito gigante, nos estaremos viendo muy pronto si Dios lo permite. Que tengan buena semana, descansen, cuídense y nos vemos pronto. Bendiciones.